Y ahora se está grabando. Bueno, como estaba diciendo, hoy vamos a hablar de tejido muscular, y cuando uno va a hablar de un tejido, uno siempre tiene que hablar pues de la unidad funcional de ese tejido, o sea, quién es el que realiza la acción de dicho tejido. Igual, por si acaso, si miro hacia abajo es porque voy a estar aquí con el cursor, estoy con el iPad, por si acaso. Entonces, en el caso del tejido muscular o el músculo como tal, ¿quién es la unidad funcional? Pues va a ser el sarcómero. El sarcómero es la unidad contráctil básica de este tejido. Ahora, algo que me parece importante destacar, porque pues a mí me lo evaluaron, fue las medidas del sarcómero. Un sarcómero normal, relajado, que no está siendo pues ni distendido ni contraído, mide de 2 a 3 micrómetros, como pueden ver aquí. En cambio, cuando nosotros distendemos ese sarcómero, pues este puede llegar a medir hasta 4 micrómetros, y cuando este se contrae puede llegar a medir hasta un micrómetro. Entonces esa medida sí apréndansela, les pueden llegar a tomar. Ahora sí, ya el sarcómero como célula como tal, ¿cómo está compuesta? Pues está compuesta por medio de miofilamentos, que esto ocupan la mayoría de todo el volumen de la célula, por eso el volumen citoplasmático. Ahora, el citoplasma de esta célula, ya que nos encontramos dentro de este tejido que es especial, se va a llamar sarcoplasma. Sarco, ¿por qué? El sarco de sarcómero y plasma de citoplasma. Entonces, por eso sarcoplasma. Aquí podemos ver un sarcómero que está delimitado por las líneas Z, las cuales ya voy a hablar. Entonces, ese sería el sarcómero como tal. Ahora, el sarcómero va a tener diferentes bandas. Unas van a ser bandas oscuras y otras van a ser las bandas claras. ¿Ok? Entonces, esas van a ser esta y esta. ¿Ok? Entonces, primero vamos a tener la banda A, que va a ser la anisotrópica y que van a alterar la luz. Estas aquí van a ser las bandas oscuras. Yo como me lo acordaba es oscura A. Como termina en la letra A, por eso lo relacionaba, entonces ya sé que la banda A es la banda oscura. En cambio, la banda I va a ser, que es la isotrópica, va a ser la banda clara. Solo tienen que acordarse que la A es la oscura y la I es la clara. El resto normal. Entonces aquí podemos ver la clara, ya en el dibujo. Este de aquí va a ser un sarcómero distendido. Este va a ser el tamaño normal y este va a ser contraído. Entonces ya sabemos que el distendido va a medir hasta 4 micrómetros, el relajado de 2 a 3 y el contraído de una micra. Entonces aquí podemos ver la clara y la oscura, que es la A. Vamos a tener también otras bandas, que en este caso vamos a tener la banda H, que va a ser esta región más clara, que podemos ver aquí. Y también vamos a tener a la línea M, que va a ser esta línea que se encuentra en el centro de la banda oscura, o sea, la banda A. Inclusive que se encuentra justo en el centro de la banda A. Si pueden ver aquí que estoy encerrando, déjenme borrar para que se pueda ver mejor. Ustedes pueden ver aquí la A, y si ven que hay una línea muy densa y más oscura, esta línea más densa oscura que está de color morado que acabo de encerrar, esa es la línea M. Y de ahí la línea Z o disco Z, que van a ser los que se encuentran a los lados, aquí. Y la característica de lo que es la línea Z es que delimitan al sarcómero. O sea, como yo sé que estoy viendo un solo sarcómero, una sola de estas, es por medio de las líneas Z. Las líneas Z delimitan el sarcómero. Voy a ponerlo aquí. Delimitan el sarcómero. Ahora sí, vamos a hablar de lo que son los miofilamentos, que van a ayudar a formar este sarcómero. Esto, como ya, bueno, esto ya vamos a tener un filamento delgado y filamento grueso. Igual ya voy a explicar un poco más adelante ya la estructura como que funciona, de lo más grande a lo más pequeño, o viceversa. Entonces vamos a tener dos tipos de filamentos principales, miofilamentos, mio por músculo, siempre el mio lo asocian con músculo. El delgado, que va a ser el de actina, que va a ser este que está aquí, este de aquí, y el grueso, que va a ser el de miosina.
que va a ser ese que está acá. Y si ven que se encuentran como unos entre otros. Entonces, primero vamos a hablar del filamento delgado. Ahora, acaba de recalcar algo. Hay una figura en ROS que es bastante grande. Yo la he tratado de segmentar un poco más en estas diapositivas, que tiene todas las proteínas de todo el sarcómero de cada filamento. Yo les voy a ir explicando, yo las divido así mejor para que sean más fáciles de aprender, las del filamento delgado y luego las del filamento grueso. Y ustedes tienen que aprenderse cada proteína con la función, o sea, o la característica, porque así se toma. Te preguntan, te dicen la característica y te ponen la proteína, o te pueden poner a unir la característica con las diferentes proteínas porque son varias. Por ejemplo, aquí nomás vas a encontrar ya 4, y en el filamento grueso también son algunas, y en la línea M son otras. Entonces tienes que aprenderte las características de cada una para que al momento de la lección no te congeles. Entonces, lo que es el filamento delgado va a medir de 5 a 6 nanómetros. Este aquí va a tener una estructura de doble hélice, por eso se encuentra como entrelazado entre sí, entrelazado. Y esta actina va a ser actina polimerizada, por eso es que ya ustedes pueden ver que la proteína actina se encuentra como en cadena, a eso se refiere con polimerizada. Este filamento delgado va a tener dos tipos de proteínas. Va a tener proteínas reguladoras y va a tener proteínas asociadas, o que también le suelen llamar estructurales. Entonces, las que son reguladoras son la tropomiosina y troponina. Si ustedes dicen regula, tiene que tener el prefijo tropo. O sea, si yo les digo proteínas reguladoras, ustedes piensan tropo, y va a ser miosina y troponina. Ahora, las asociadas vamos a tener la tropomodulina y nebulina. Ahora las voy a explicar una por una. Entonces, ahora sí, actina G. O sea, la actina como tal va a ser una molécula muy pequeña, va a ser la que está en verde. Si ustedes se fijan en lo que fue primer parcial, yo siempre cuando hablaba de actina, en lo que fue membrana plasmática, también cuando se habló de uniones celulares en epitelio, la actina siempre está de color verde. Y eso es durante prácticamente todo el ROS. Entonces, siempre que ustedes vean una proteína de color verde, lo más probable es que sea actina. Entonces, asócienlo así. Entonces, la actina va a ser una molécula pequeña, como pueden ver, es bastante pequeña, y se va a estar en lo que es filamentos, por eso les dije que es como una banda. Esta de aquí se va a polimerizar, como ya había dicho, y forma la doble hebra, o en forma de hélice. Y todas las moléculas están en la misma dirección, como pueden ver. O todas van hacia acá, o todas van hacia acá. Ahora, vamos a empezar ahora sí con primero las proteínas reguladoras, como habían dicho. Entonces vamos a empezar por la tropomiosina. Vamos a tener que esta también se va a encontrar en disposición de hélice, o sea, se va a encontrar rodeando. Ya se las encierro. Voy a hacer esta que está aquí. Esta se va a ubicar en el surco entre las moléculas de la actina, por eso es que se encuentra ahí rodeándola. Y lo que va a hacer es que va a ocultar el sitio de unión de la actina. O sea, la actina, en ese circulito verde que ustedes vean ahí, va a tener un sitio de unión aquí, más o menos así, que va a ser para unirse con las cabezas de miosina, pero ese de ahí se encuentra escondido. ¿Por qué? Porque necesita el estímulo del calcio para ya poder destaparse y empezar la contracción muscular. Si no, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿quién ayuda a esconder ese sitio de unión? Va a ser la tropomiosina. Entonces, ¿cómo les pueden estar tomando? Les pueden estar diciendo proteína que esconde el sitio de unión para el sitio de unión de la actina, tropomiosina. Entonces, esta es la característica más importante. Continuando con lo que es la troponina. Esto de aquí. La troponina se caracteriza porque se va a dividir en 3 subunidades. 3. Vamos a tener la troponina C, T y la troponina I. Entonces, ¿cómo lo van a relacionar ustedes? C de calcio. Entonces, ustedes ya saben que si tienen troponina C, nos estamos refiriendo a la que se une ¿con quién? Con el calcio. La troponina T se va a unir con la tropomiosina, que es la anterior que estaba acá. Se va a unir. Por eso si pueden ver troponina T con la tropomiosina, están como unidas. Entonces ustedes lo relacionan lo mismo con la primera letra del nombre. Entonces ustedes van a decir troponina T,
tropomiosina, C, calcio. Y la troponina I, esa se va a unir con la actina. Entonces lo mismo, aquí hay una letra que se une, entonces I, actina, la I de la actina. Entonces para que lo relacionen. Entonces, esta de aquí, porque es muy importante, porque el calcio, cuando se une a la troponina C, es la que va a destapar ese sitio de unión para que empiece la contracción. Entonces, por eso es importante esta de aquí. Y tienen que especificar, porque en la lección sí les pueden pedir que les especifiquen. O sea, si ustedes les dicen proteína que se une con el calcio, ustedes no solo tienen que poner troponina, tienen que poner troponina C o proteína del filamento delgado que se une a la tropomiosina, troponina T, o sea, pónganlo con la letra, no solo troponina, porque eso les puede estar bajando puntos, o les puede hacer que se equivoquen en la pregunta si es virtual o opción múltiple. Luego vamos a tener a la tropomodulina, o sea, yo sé que se parecen todos, pero todos comienzan con tropo, pero de ahí va cambiando la segunda parte del nombre. Para la tropomodulina va a ser una proteína que fija la actina, esta que está aquí. Si ven que las actinas como que se pegan ahí, es como una cabecita y se pegan ahí. Entonces, ¿a qué me refería con la parte de la cabeza? Por eso forman casquetes. Así es como yo lo he visto más que lo suelen preguntar. Proteína formadora de casquetes. La formadora de casquetes es la tropomodulina. Entonces, así lo relacionan mucho mejor. Y ya la última de lo que es el filamento delgado va a ser la neulina, que si ven que se parece bastante a la de acá, que fue la del principio, pues esta de aquí está acá, es la de color morado, estoy encerrando, esta que está acá. La neulina va a ser también una proteína alargada que va a rodear a lo que es los filamentos de actina. Pero, perdón, la diferencia es que esta ayuda a regular la longitud del filamento. O sea, qué tan largo va a ser el filamento de actina. Esta de aquí es la que se ocupa de esto, de la longitud del filamento de actina. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta con lo que es filamento delgado o quieren que repita alguna parte de alguna de esas proteínas? ¿No? Bueno. Entonces, ese fue el filamento delgado. Ahora vamos a ir al filamento grueso. Ese estaba formado principalmente por la miosina tipo 2. No miosina, no, miosina tipo 2. Tienen que poner que es tipo 2, porque también existe la miosina tipo 1. Y eso de ahí también les puede estar bajando puntaje. Entonces, especifiquen miosina tipo 2. La miosina tipo 2 va a ser la proteína motora como tal. Ella va a ejercer el movimiento de lo que va a ser el sarcómero, la parte de la contracción. Esta aquí va a estar formada por dos cadenas. Como pueden ver, aquí están las dos cadenas, están entrelazadas entre sí. Y va a tener unas de estas que van a ser las pesadas, esta cadena pesada. Y además de cadenas pesadas, si hay pesado, también vamos a necesitar cadenas ligeras. Y van a haber 4 de estas cadenas ligeras. Y vamos a tener la terminación de 2 cabezas, 1 y 2. Y la característica especial, por decirlo así, de estas 2 cabezas es que vamos a tener un sitio de unión para la actina, este de aquí, y otro sitio de unión para el ATP, lo cual tendrá más sentido cuando veamos el ciclo de los puentes transversos. Ahora, vamos a ver otras proteínas ya accesorias del sarcómero. O sea, ya estamos saliendo de lo que son los filamentos, vamos a entrar a las otras proteínas que ayudan a la estructura del sarcómero y a la regulación de la longitud de los diferentes filamentos. Entonces, primero vamos a tener la titina, que esta aquí es como un resorte, es básicamente un resorte. Entonces, esta se va a encontrar en la línea Z, que era la que yo les hablaba que delimitaba el sarcómero, parte de ahí. Y como les dije, es un resorte molecular. Va a evitar que el sarcómero se sobreestire, o sea, que no se estire demasiado, porque hay un límite, no queremos que esa célula sufra algún daño. Como dije, ese límite es de 4 micras. Entonces, esta es la que evita que haya un estiramiento excesivo del sarcómero. Es la titina. Y
Después de esa vamos a tener a lo que es la actinina alfa. Actinina, no actina, actinina alfa, que es esta que va a estar aquí. Esta es actinina alfa, que va a ser la que va a fijar la actina. Como pueden ver, aquí llega la actina y se fija a la línea Z. O sea, ¿quién fija la actina a la línea Z? La actinina alfa. Para que lo vean mejor, si ven que justo aquí se une la actina con la actinina y las fijan a la línea Z. O sea, es la que ayuda a fijar la actina a la línea Z. Entonces, eso por ese lado. De ahí vamos a tener unas proteínas que van a encontrarse ya más asociadas a lo que es la membrana. Esta parte de aquí que está en amarillo, esta es la membrana del sarcómero. Entonces vamos a tener a la desmina, distrofina y anquirina. Primero la desmina. Esta aquí es la desmina. La desmina, que va a estar unida a la anquirina, va a ayudar a fijar el sarcómero a la membrana. O sea, fija el sarcómero a la membrana. Por eso dice que es estabilizadora. Fija. O sea, fija todas las proteínas a la membrana. Luego la distrofina, que es esta moradita que está aquí. Esta de aquí va a ayudar a vincular o a asociar la laminina con los filamentos de actina. Ya. Eso sí, estas aquí son bastante memoria, honestamente. Y de ahí la anquirina, que está aquí relacionada con la desmina, que es la que ayuda a pegar la desmina a la membrana. Por eso fija la desmina a la membrana, es la que la pega a la membrana. Esto aquí no le paren mucha bola, esto usualmente no se toca. Y de ahí con distrofina hay enfermedades genéticas, eso no lo agregué aquí, pero por si acaso les llega a salir en clases, es bastante útil. Hay enfermedades genéticas en las cuales la distrofina no se encuentra o se encuentra en muy poca cantidad o se encuentra modificada, y esto de aquí es la distrofina muscular de Duchenne, en el cual va a haber una distrofia muscular en general, o sea, va a haber un debilitamiento y una menor cantidad de masa muscular. Entonces, eso como datito. Y por último, ya de las proteínas accesorias, estas son las últimas, yo sé que es bastante, se las van a tener que aprender todas. Vamos a tener a la proteína C, fijadora de miosina, a las proteínas en la línea M y estas aquí que son unas extras. Vamos a tener primero la proteína C, es esta que está aquí. Esta de aquí arma y estabiliza el filamento grueso, por eso pueden ver que este es el filamento grueso, lo estabiliza y lo arma, se acabó. De ahí las de la línea M, estas aquí en medio, ¿qué van a hacer estas que están aquí abajo? Lo que van a hacer es que van a adherir la titina, esta que está aquí, yo sé que no se ve la imagen completa, pero imagínense que aquí está la espiral, van a adherir la titina al filamento grueso, que es el que está aquí. O sea, lo van a unir la titina con el filamento, o sea, es titina más el filamento grueso. ¿Y cuáles van a ser esas proteínas? Van a ser estas que están aquí abajo. Miomesina, proteína M, oscurina, creatina fosfatasa. Pero esas de ahí no hay que aprenderse. Con tal de que sepan que une la titina con el filamento grueso, se acabó. A ver. Hasta ahí, ¿se entendieron las proteínas, tanto las accesorias, como el filamento grueso, como el filamento delgado? ¿O quieren que repita alguna? ¿Podrías repetir las que acabé de nombrar ahorita, las anteriores? Ya. ¿Estás ahí? Sí, gracias. Ya. A ver, así como teníamos proteínas que se encontraban más a los lados, estas van a estar en el centro, porque acordémonos que teníamos una línea M, que era una banda gruesa, que estaba en la banda oscura, en la banda A. Entonces vamos a tener proteína C, fijadora de miosina, y vamos a tener proteínas de la línea M, que van a ser estas de aquí abajo, ¿ya? La proteína C lo que hace es que estabiliza el filamento grueso, o sea, le da estabilidad a este que está aquí, que es el filamento grueso. O sea, esta azulita que está aquí le da estabilidad a estas de acá, nada más. O sea, lo estabiliza, lo arma, le da estructura. Eso es todo. Y en cambio, estas que son las de la línea M,
de esa línea densa, gruesa que se encontraba en la banda oscura, estas lo que van a hacer es que van a unir la titina al filamento grueso. O sea, los unen la titina al filamento grueso. ¿Por qué no están unidos? Porque acordémonos que la titina estaba en la línea Z. O sea, va a unir la titina con el filamento grueso. Eso es todo. ¿Y cuáles son? Son estas proteínas que están aquí abajo, que no se las tienen que saber. No sé si ahí queda un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Ya. Ahora sí, vamos a ir con lo que yo les había dicho, que vamos a ir viendo cómo se va formando, o sea, del músculo grande, cuál es la disposición. Porque así como cuando di colágeno, el músculo va a tener su disposición celular, va a ir de más grande a más pequeño. Entonces, vamos a tener el músculo como tal. Déjenme hacerles uno acá. Este es el músculo como tal. El músculo va a estar formado por fascículos, que son estos de aquí. O sea, el músculo está formado por fascículos musculares, ¿ya? El fascículo va a tener fibras, que es esta que está acá, esa es la fibra. La fibra va a estar formada por miofibrillas. Eso va en orden. Miofibrilla. Y de miofibrilla, esta que está acá, o fibra muscular, vamos a tener los miofilamentos. O sea, ese es el orden. Vamos a tener músculo, luego vamos a tener fascículo, luego vamos a tener fibra, luego vamos a tener miofibrilla y luego vamos a tener miofilamento. Déjenme ver si lo escribo aquí abajo ya. O sea, vamos a tener el músculo, lo vamos a tener fascículo, del fascículo vamos a tener miofibrilla, de miofibrilla vamos a tener fibra, primero fibra y luego miofibrilla, disculpen. De fascículo vamos a tener fibra, de la fibra vamos a tener miofibrilla y al último ya vamos a tener el miofilamento, que bueno, no lo alcancé a poner. Entonces ese es el orden en el que se van haciendo. O sea, el miofilamento es el más pequeño, y los miofilamentos van a ser los de miocina y los de actina, que había hablado antes. O sea, es lo más pequeño, la constitución más pequeña del músculo. O sea, entonces el orden es músculo, fascículo, fibra, miofibrilla, miofilamento. Ese es el orden de más grande a más pequeño. Y del miofilamento son los que ayudan a formar ya el sarcómero. Ahora sí, vamos a hablar del tejido conjuntivo asociado al músculo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que este músculo va a estar rodeado pues, por tejido conjuntivo, que dependiendo de qué parte del músculo esté rodeando, de qué estructura, porque aquí les hablé de varias, fascículo, fibra, miofibrilla, depende de cuál esté rodeando, va a tener un diferente nombre. ¿Okay? Entonces primero vamos a tener el endomisio. El endomisio es una capa de tejido conjuntivo, normalmente es denso y irregular, que va a rodear a la fibra. Entonces el endomisio rodea a la fibra. Esta es la fibra va a ser rodeada por el endomisio. Luego el perimicio, lo mismo, es un tejido conjuntivo denso y irregular. Este va a rodear a un conjunto de fibras, o sea, va a rodear al fascículo. Esta estructura más grande. Entonces, el endomisio rodea a la fibra. Arriba. El perimicio rodea al fascículo. Y ya el epimicio, lo mismo, tejido conjuntivo, denso, irregular, ese va a rodear a un conjunto de fascículos. O sea, si tú unes varios fascículos y los cubres de tejido conjuntivo, ese tejido conjuntivo va a ser llamado epimicios. Entonces, cabe recalcar que el fascículo es la unidad funcional de la fibra, porque es la unidad
contráctil es el sarcómero. Una cosa es unidad contráctil y otra cosa va a ser unidad funcional de la fibra. Entonces tienen que leer muy bien. Entonces repito, endomicio va a rodear a la fibra, el perimicio va a rodear al fascículo y el epimicio va a rodear al grupo de fascículos. Ahora sí, vamos a tener diferentes tipos de fibras musculares. Entonces vamos a tener 3 tipos y estas van a ser caracterizadas por qué tantas mitocondrias tienen, tanta hemoglobina tiene, pero más que nada por la fatiga, si son o no resistentes a la fatiga. Entonces, las fibras tipo 1 o llamadas oxidativas lentas van a ser fibras pequeñas, como pueden ver aquí, de predominancia roja y van a tener muchas mitocondrias. Entonces, estas de aquí van a ser lenta contracción y resistentes a la fatiga. Entonces, ¿quién tiene este tipo de fibras? Pues corredores de larga distancia, como por ejemplo la gente que corre maratones, la gente que hace triatlones, ellos van a tener este tipo de fibra, porque se contrae rápido para que puedan correr y resisten a la fatiga. Entonces van a prolongar esa actividad que es larga, les va a ayudar a durar en el periodo que ellos ejerzan dicha actividad. Luego vamos a tener las tipo 2 o glucolíticas oxidativas rápidas. Estas van a tener la contracción rápida y son resistentes a la fatiga. Entonces, si notan la diferencia, acá la contracción es lenta y resisten a la fatiga. Pero en cambio acá la contracción es rápida, o sea, se contraen más rápido, pero siguen siendo resistentes a las fatigas. Entonces, estas fibras de aquí las suelen tener corredores a media distancia, como por ejemplo que digamos los 200 metros, o sea, distancias medias, no cosas tan largas. Y el último, que son las fibras glucolíticas rápidas, tienen rápida fatiga y rápida contracción. Entonces ustedes tienen que siempre ver la contracción y la fatiga. Entonces sí, se contraen rápido, pero también se fatigan rápido. Entonces este tipo de fibras las suelen tener gente que corre cortas distancias, por ejemplo, a los 100 metros, o también la gente que alza pesas, la gente que hace levantamiento de pesas, suele tener este tipo de fibras, ya que necesitamos que se contraiga rápido, pero como se fatiga rápido no vamos a hacer muchas repeticiones o cosas que duren mucho tiempo. Entonces, para ir desde arriba, las tipo 1, contracción lenta, resistencia y resisten bastante. Tipo 2, contracción rápida y resisten a la fatiga, lo mismo. Y las últimas se fatigan rápido y se contraen rápido. O sea, siempre tienen que ver si se contrae rápido o lento, si se fatiga rápido o lento. Entonces, las primeras 2 se fatigan lento y la última se fatiga rápido. Entonces, la tendencia es a que se fatigue lento en la mayoría de este tipo de fibras. Ahora, ya hablamos en general. Ahora ya vamos a ir profundizando un poquito más. Tipos de músculo. Vamos a tener que se divide en 2. Estriado y liso. Y el estriado se va a subdividir. El estriado se va a subdividir en esquelético, visceral y cardíaco. El esquelético va a ser el que se fija al hueso. O sea, cuando ustedes van al gimnasio, estamos hablando de ese tipo de músculo, del estriado esquelético. Luego el estriado visceral va a ser el que se encuentra en órganos, como por ejemplo el diafragma. Y la característica también es que este músculo va a ser voluntario. Ambos estos aquí van a ser voluntarios, como por ejemplo el diafragma. Nosotros podemos controlar nuestra respiración mucha parte del tiempo, por eso es que decimos que también este músculo estriado esquelético tiene que ser voluntario. Y luego vamos a tener el cardíaco, que sí, también es estriado, pero este es involuntario, porque ustedes no están pensando en que tienen que bombear sangre por su arteria aorta, ustedes no piensan en eso solo pasa. Y eso se va a encontrar pues en el corazón, pero también en los grandes vasos, como por ejemplo la aorta, las arterias carótidas, la subclavia, etc. Y luego el liso, que simplemente carece de estrías y es involuntario. Entonces vamos a tener 2 que son involuntarios, que son el estriado cardíaco y el liso, y uno que es voluntario, que es el estriado esquelético.
Ahora sí, vamos a hablar del ciclo de los puentes transversos. Este de aquí va a aplicar tanto para el músculo esquelético como para el músculo cardíaco. Para el músculo liso es aparte. Entonces, vamos a ir diciendo paso a paso cómo ocurre este ciclo de los puentes transversos, porque cuando hablemos de contracción, nos vamos a referir al mismo. Entonces, primero, vamos a tener que se necesita primero una estimulación nerviosa. ¿Para qué? Para que se libere el calcio. La contracción no se puede dar sin calcio. Si no tenemos calcio, no va a haber contracción muscular. Entonces necesitamos de este ion para que se pueda realizar la contracción y para que se pueda realizar el ciclo. O sea, en ausencia de calcio no hay ciclo de puentes transversos. Entonces, en el momento que se libera calcio, ¿dónde va ese calcio? Ese calcio va a ir al sitio de unión de qué? De la troponina C. Porque acuérdense que la troponina C de calcio, se une al calcio. O sea, ese calcio va a ir a la troponina. Entonces, cuando el calcio va a la troponina C, ¿qué va a pasar? Pues se va a liberar ese sitio de unión. O sea, la actina va, ese sitio que estaba escondido, va a aparecer. ¿Y qué va a pasar? Se va a unir la miosina con la actina. Entonces, ese es el principio. Entonces, lo primero, se libera calcio. 2, el calcio se une a la troponina y eso hace que se libere el sitio de unión. Y 3, se une la miosina con la actina. Entonces, ese es el inicio del ciclo de puentes transversos. El inicio, cómo comienza. Ahora sí vamos con los pasos. El primero, que también es el último, porque como es un ciclo, esto se va a repetir, es la adhesión. Le he puesto aquí también readhesión porque cuando el ciclo se va a reiniciar, se reinicia en este paso. Entonces, ¿qué sucede en la adhesión? Pues vamos a tener que la cabeza de miosina se va a juntar al sitio de unión de la actina, como pueden ver aquí están unidos. Entonces, aquí aún no tenemos ATP, o sea, porque acuérdense que yo les dije que la actina iba a estar así, la miosina va a ser así, y aquí va a tener un sitio de unión para el ATP. Aquí es donde entra su importancia. Entonces, aún no hay ATP unido a la miosina, aún no. Eso es importante. Entonces, ¿qué va a pasar? La cabeza de miosina se va a encontrar erguida y rígida, o sea, va a estar unida a la actina, ahí. Y esto es lo que se llama el rigor mortis, que va a ser el endurecimiento muscular cuando no hay ATP, que usualmente también lo podemos ver en la gente que está muerta, por eso la parte del mortis. Porque no hay ATP. Entonces, cuando no hay ATP, simplemente se va a quedar esa cabeza ahí unida y ahí no se va a salir y no va a hacer absolutamente nada. Entonces, adhesión básicamente es cabeza de miosina unida a la actina, aún no hay ATP. Se acabó. Entonces, en la separación, que sería el paso 2, la adhesión sería el 1, vamos a tener que al fin el ATP va a llegar a la miosina. ¿Sí ven? Aquí llegó el ATP. El ATP va a llegar a la miosina y se va a unir a la misma. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el ATP se une a la miosina, va a perder afinidad con la actina. O sea, va a decir, ok, llega el ATP y va a decir, ya no quiero estar unido a la actina, como que ya no me conviene. Entonces se separa. Por eso ustedes ven que aquí ya no está unido a la actina. Déjenme ponerlo de nuevo, ATP. Se separa porque si ven que el sitio de unión está libre, ya no está unido a la actina. Entonces se reduce la afinidad, entonces se libera y ya no está unido a la actina. Por eso aquí puse que se desacopla a la actina. Entonces separación es básicamente, llega ATP, entonces la cabeza de miosina se suelta de la actina, murió. Solo esas dos cosas son las principales. Estoy tratando de reducirlo a dos cosas. Luego vamos a tener la flexión, que sería el paso 3. Aquí vamos a tener que el sitio de fijación del ATP va a sufrir cambios. O sea, ¿quién va a cambiar? Va a cambiar el ATP. El ATP va a cambiar. ¿Qué va a pasar? Primero, ese brazo que estaba así, que estaba erguido, se va a flexionar para atrás. Se va a hacer así. Se va a flexionar. En el momento que se flexiona, ese ATP yo les dije que iba a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque se va a separar en dos moléculas. El ATP se va a separar en ADP y en un fosfato inorgánico.
¿Por qué? Porque sabemos que el ATP es adenosín trifosfato. Entonces, si nosotros le quitamos un fosfato, se va a transformar en adenosín difosfato. Por eso ADP. Entonces, el orden es, se flexiona y el ATP se separa en ADP y en fosfato. Ese es el orden. O sea, primero flexiono y luego se separan. Entonces, una vez se separan esas dos moléculas, se va a dar el golpe de recuperación, porque les dije que estaba flexionado. Entonces, esa cabecita que estaba flexionada va a querer regresar. O sea, va a ser así. Entonces, a eso voy. A eso voy con la parte de generación de fuerza, que es el paso 4. Ya una vez se separó ese ATP y tuvimos ADP y fosfato, que aquí el moradito es el ADP y el azulito es el fosfato inorgánico. Una vez se separan, la miosina dice, bueno, me puedo volver a unir a la actina. Entonces se vuelve a unir a la actina. Sigue flexionado, sigue flexionado. Se vuelve a unir a la actina. Entonces, ¿qué pasa? Esto de aquí, estas dos cosas van a pasar al mismo tiempo. Se une a la actina y de ahí las siguientes dos cosas pasan al mismo tiempo. Ojo, se da el golpe de recuperación, o sea, se va a mover la cabeza y al mismo tiempo que esta se mueve y genera la fuerza, va a mover obviamente la actina, se mueve para acá, bota el fosfato. Si ven que aquí lo libera el fosfato inorgánico. Entonces se libera el fosfato y se genera la fuerza, se mueve la miosina. ¿Ya? Ese es el golpe de fuerza. Entonces, y en el momento que se termina de dar ese golpe de fuerza, se termina de mover la miosina, este ADP se libera. Ya cumple su función, sale el ADP. Y se repite el ciclo. Por eso ustedes ven que aquí está llegando el ATP. ¿Para qué? Para volver a unirse aquí y volver a hacer lo mismo. O sea, básicamente está así, se hace así y así. Vuelve así. Y va a hacer eso. Mientras haya calcio, va a seguir haciendo eso. Entonces, lo voy a decir desde el principio para que tenga ya un poco más de sentido. Entonces, la adhesión. Coge la cabeza de miosina, se une a la actina. Murió. Separación. Se une el ATP y se separa la miosina de la actina. Murió. Flexión. El brazo de miosina se flexiona, como lo dice el nombre, y el ATP se separa. ¿En qué? En ADP y en fosfato. Y de ahí el cuarto, ese bracito se vuelve a unir a la actina y va a dar el golpe de fuerza, se va a mover. Y en lo que se mueve, suelta el fosfato. Termina de moverse y suelta el ADP. Y el ciclo comienza de nuevo. Entonces, si quieren que repita esa parte, porque esa parte es súper importante porque de eso siempre preguntas. Bueno, si no, si quedó claro, continúo. Ahora, vamos a hablar de lo que es el retículo sarcoplásmico y también de los túbulos T. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esta parte de aquí, voy a estar hablando del músculo esquelético. No lo he especificado aquí en las diapositivas, pero esto que voy a hablar ahorita es músculo esquelético. O sea, ustedes imaginen en su cabeza, no se olviden que el músculo esquelético tiene núcleos, bueno, esto es más micro P, pero el músculo esquelético tiene núcleos periféricos, músculo cardíaco va a tener núcleos centrales, va a tener discos intercalares, de los cuales ya voy a hablar. Entonces solo tengan esa característica de que va a tener estrías y que va a tener el núcleo periférico, ténganlo en cuenta en su mente para que diferencien entre los tipos de músculo. Entonces, en el músculo esquelético vamos a tener el retículo sarcoplásmico, que no es más que un retículo endoplasmático, solo que como estamos en lo que es el sarcómero, le ponemos el sarco, nada más. Aquí es donde vamos a reservar calcio. ¿Qué pasa? Aparte de tener estos reservorios de calcio en el retículo sarcoplásmico, vamos a tener el túbulo T. Me dirás, ¿qué es el túbulo T? El túbulo T va a ser, esta es la membrana. La membrana se va a meter, o sea, se va a invaginar.
y la invaginación de la membrana va a ser el túbulo T. O sea, si yo les digo invaginación de la membrana en el sarcómero, es el túbulo T, nada más. Entonces, eso por una parte. También vamos a tener las cisternas terminales, que son estas de aquí. Y me dirás, pues, pero bueno, ¿qué es una cisterna terminal? La cisterna terminal son conductos del retículo sarcoplásmico, o sea, de ese retículo endoplasmático, que en este caso es sarcoplásmico porque estamos en el sarcómero, va a dar conductos. Los conductos son las cisternas, nada más, o sea, está relacionado esto con esto. Ahora, vamos a tener, como les dije, túbulo y la cisterna, ¿ya? Dos cisternas, déjenme, aquí hay una cisterna, aquí hay otra cisterna. Dos cisternas más un túbulo es la tríada. Esto es súper importante, eso sí preguntan. Tríada son dos cisternas más un túbulo. ¿Y en qué tipo de músculo es? En el esquelético. O sea, si ustedes les ponen, en el músculo liso la tríada está formada por dos cisternas y un túbulo. Falso, porque eso es en el músculo esquelético. Siempre especifíquense en su mente de qué tipo de músculo están hablando, porque si no pueden poner mal la respuesta. Ahora, aparte de tener el túbulo T, de tener el retículo sarcoplásmico con sus cisternas terminales, vamos a tener otros elementos. Vamos a tener los receptores de rianodina o el RYR1, porque en el músculo esquelético es 1, esquelético, son los RYR1, son conductos para liberación de calcio nada más, o sea, libera calcio, murió. Y vamos a tener a la calsecuestrina. La calsecuestrina es muy importante y esta sí la van a encontrar tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco. Va a ser una proteína fijadora de calcio en el retículo sarcoplásmico. O sea, lo que hace la calsecuestrina, como le dice, como de secuestrar, es de que agarra el calcio y lo mantiene en el retículo, no lo suelta, lo mantiene ahí. Y eso es muy importante cuando tú quieres que el músculo se deje de contraer, porque necesitas a alguien que mantenga en su lugar al calcio. ¿Y quién va a ser ese? La calsecuestrina. Por eso son muy importantes. O sea, en resumen, los receptores de rianodina simplemente son conductos que sacan calcio, que se encuentran en este retículo. Y la calsecuestrina es la proteína que va a mantener el calcio en su sitio. Entonces, cuando yo les hablo de retículo sarcoplásmico, tienen que pensar en 4 cosas. Tienen que pensar en los túbulos T, tienen que pensar en las cisternas terminales, tienen que pensar en los receptores de rianodina y tienen que pensar en la calsecuestrina. En esas 4 cosas, son los 4 componentes como que los más importantes. Y ahora, ¿por qué son importantes? Porque para que se pueda contraer el músculo esquelético, vamos a hacer estos de aquí van a cumplir una función principal, más que nada en que el calcio pueda salir para que pueda cumplirse el ciclo de los puentes transversos. Entonces lo voy a decir en orden. Primero, esos son los pasos por si acaso en orden. Yo igual les voy a pasar estas diapos y les voy a pasar las diapos de tejido óseo que no las pasé a la clase anterior para que puedan estudiarlo, porque creo que esta semana tienen lección, no sé si estaba preguntando y me dicen que tal vez. Entonces, primero vamos a tener que necesitamos un impulso, o sea, algo que le diga al músculo, ¿sabes qué? Necesito que te contraigas. Entonces necesitamos un impulso nervioso. Luego se va a liberar la acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es un neurotransmisor. Entonces, la acetilcolina es un neurotransmisor. Lo que va a hacer la acetilcolina básicamente es que ese impulso nervioso se va a liberar y para poder despolarizar la membrana. O sea, necesitamos voltaje para despolarizar la membrana. ¿Quién va a hacer eso? La acetilcolina, en este caso. Entonces ya se despolarizó la membrana, listo. Una vez que se despolariza la membrana, ¿quién se abren? Los conductos de sodio. Porque acordémonos que en la membrana vamos a tener los 2 iones más importantes, siempre van a ser el sodio y el potasio. Se abren los conductos de sodio. Y en la despolarización de la membrana, ¿a quién va a alcanzar? El túbulo T, porque acordémonos que los túbulos T son invaginaciones de la membrana. ¿Ya? Entonces, se alcanza el túbulo T. Entonces, ahora sí, las proteínas sensoras de voltaje van a cambiar su forma. Ahora,
¿Qué va a pasar? Ya, se cambió la forma de las proteínas de voltaje y se despolarizó la membrana, que es lo más importante. Ahora sí, por los conductos R y R1, los de reanodina, ya al fin se libera el calcio. O sea, el calcio sale, y al fin salió el calcio. ¿Y a dónde va ese calcio? Ese calcio va a ir al retículo. O sea, perdón, va a ir a la troponina C. ¿Para qué? Para iniciar el ciclo de puentes transversos, porque esa es básicamente la contracción, el ciclo de puentes transversos. Entonces va a ir al calcio, va a ir a la troponina C, se da el ciclo de puentes transversos. ¿Y cómo termina la contracción? Pues la contracción va a terminar cuando el calcio va a volver al retículo por medio de las cisternas y la calcecuestrina lo va a mantener ahí. Nada más. Ahora, a ver, dos cositas. Esta aquí es la última parte de músculo esquelético. No sé si ya están cansados, porque igual yo sé que es sábado y ya van a ser las 10 de la noche. Si están cansados, lo que podemos hacer es que dejo la clase hasta ahí de esquelético y doy la parte de cardíaco y de músculo liso. La puedo dar la próxima semana, antes de su lección, sin ningún problema, porque, bueno, igual yo también tengo que estudiar. Entonces no sé si prefieran eso, porque si me tiro los otros dos temas que faltan, sí es bastantito, porque recién voy por la mitad de las diapos, me falta la otra mitad. Entonces no sé qué prefieran. El lunes presencial. El lunes es súper complicado que la de presencial, porque yo el lunes tengo clases desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y tengo clases de 5 a 7 y tengo lección. O sea, no creo que la pueda dar el lunes. Pero voy a mandar una encuesta a ver si tal vez la doy el día jueves. El día jueves tengo más libre. Voy a ver si de pronto la doy jueves. O miércoles también tengo libre. Déjenme ver si la doy el miércoles. No sé si el miércoles puedan, pero voy a mandar una encuesta, ¿ya? Pero, no sé, o sea, solo, no sé, pónganme un thumbs up si prefieren que explique esto y lo deje hasta ahí para que no sea tan largo y no se cansen. Denme sus humildes opiniones. Igual veo que alguien está escribiendo. Escribe rápido, amigo. Con la doctora Moscoso me refería. Me habían dicho que no les ha tomado lección y que no saben si les va a tomar esta semana o la próxima semana, porque igual nosotros tenemos exámenes en 2 semanas, a ustedes todavía les faltan 3. No vas a morir. Créeme, no vas a morir, tienes que tener fe. Y si no, el supletorio es todo. Todavía no ven sanguíneo. Sanguíneo es hermoso, muchachos. Aunque no sé si alcancen a ver sanguíneo, porque el verdadero enemigo de este parcial es el sistema reproductor femenino. Así que les recomiendo que vayan leyendo. Ese es su verdadero enemigo, el que los va a... ¿De que les va a avisar? Sí, les va a avisar 2 días antes. Así que vayan estudiando. Si se pasa en supletorio, depende. O sea, mi anécdota personal, yo pasé sin supletorio y mi práctica no era precisamente sencilla. Tampoco voy a decir con quién mi práctica, a no ser que quieran saber con quién mi práctica. Pero solo diré que pasamos 5 personas sin supletorio de un curso de 28. Una persona pasó en supletorio y 2 personas pasaron en gracia. Así que todo es posible. Soñar es gratis. Pero es más esfuerzo que soñar, honestamente. Sí, o sea, sí es posible. No sé cómo será la doctora Miranda en práctica, pero me han dicho que es bastante... Es más suave que teoría. Me han dicho, yo no sé, yo vi con la doctora Moscoso y mi doctora de práctica fue la doctora Wendy, así que no puedo dar opiniones sobre una clase con alguien que yo no he visto, porque yo no vi con la doctora Miranda, vi con la doctora Moscoso. Igual las preguntas de la doctora Moscoso y la doctora Miranda en teoría son las mismas. Solo diré que no conozco a la doctora Maritza, honestamente. Yo no vi con ella. Entonces, bueno, no sé. Solo pongan en el chat si prefieren que dé cardíaco y liso otro día. Solo vi que una persona hizo así. Entonces no sé si el resto sí están así.
Sí, entonces explico esto de células satélite y ahí si me quieren preguntar algo de lo que sea, de cualquier tema, me dicen ahorita, o si me quieren preguntar algo de las lecciones o de la expo, dejo de grabar y me preguntan. Ya a ver, o sea, lo de las células satélite lo incluí porque eso sí preguntan. Usualmente esta parte de aquí, en lo que es expos, es toda como que la parte de génesis del tejido muscular. O sea, de cómo nace el tejido muscular, el mioblasto y cómo madura su miocito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no lo toman. Lo que en realidad toman es esto de las células satélite. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el tejido muscular como tal no se regenera. El músculo esquelético y el músculo cardíaco no se regeneran. Pero en la mayoría de los casos de lesión. Pero hay un poquito de excepción y aquí es donde entran las células satélite. Entonces, gracias al gen PAX7 van a haber unas células madre que se van a crear y se van a reservar, que van a ser las células satélite. Esto pasa en la etapa fetal, o sea, van a ser células de reserva que usualmente no sufren mitosis, o sea, ellas están ahí, ellas existen, son unas células madre que están ahí por si pasa algo. Ya, esto si preguntan, fue pregunta de examen, así que pilas. Son células de reserva que usualmente no hacen mitosis, usualmente no se dividen, usualmente no generan más tejido. Pero cuando hay una lesión, si la lesión no es como que todo el fascículo, sino que solo como que de la fibra, ahí sí se pueden estar activando. Por aquí ustedes ven, estas de aquí son las satélites y esta de aquí es una fibra. O sea, si no se lesiona hasta el tejido conjuntivo, se puede estar arreglando el músculo. Pero en el momento que se ruptura hasta el tejido conjuntivo que rodea el músculo, o sea, si se ruptura el endomicio, cualquiera del tejido conjuntivo, no. Ahí va a crear tejido cicatricial. Eso es algo que no puse aquí, pero que sí voy a decir porque esto suele salir en casos clínicos allá. Y solo es 2 a 7% de los núcleos de la fibra, o sea, cuando ustedes ven una placa, son estas células. Estos son los dos datos importantes. O sea, la definición de la célula son células de reserva, células madre, y que de 2 a 7% de los núcleos son estas células, solo que no las diferencias porque son planos. Ahora, un caso clínico que siempre ponen es de que, o sea, si hay una lesión muscular, cardíaca o esquelética, usualmente, ¿qué es lo que tú vas a encontrar histológicamente en la lesión? Va a ser tejido cicatricial. Usualmente eso es lo que tú encuentras. ¿Por qué? Porque como tú vas a tener el tejido conjuntivo asociado al músculo, que es el endomicio, el perimicio y el epimicio, cuando hay esa lesión, ese tejido conjuntivo que tiene fibroblastos. Entonces el fibroblasto dice, bueno, me dañé, tengo que trabajar. Entonces crean tejido conjuntivo, que le vamos a llamar tejido cicatricial, o sea, van a crear una cicatriz. Por eso es que es muy grave tener un infarto, porque cuando tú tienes un infarto, ese músculo no se va a regenerar, solo vas a crear tejido cicatricial y esa parte ya deja de ser funcional, ese tejido muere. Lo digo porque no, también fue pregunta, que me hicieron la pregunta una vez de que cuando hay histológicamente, cuando hay una lesión del músculo cardíaco cardíaco más que nada, del músculo cardíaco, ¿qué voy a encontrar? Tejido cicatricial. Murió. Ya. Entonces hasta ahí quedo. No sé si tengan preguntas, dudas de cualquier otro tema, no sé por qué tema van, ni siquiera sé si van a ver sangre, yo estoy perdida. Ustedes igual están una semana atrasados comparados con los otros semestres. Entonces no sé si me quieran preguntar algo, tienen dudas o quieren saber, no sé, algún consejo de exposición, ustedes díganme. ¿Ya acabaron sangre? ¡Ey! ¿Y ya vieron músculo? ¿Por qué no dicen para darles la clase de sangre? Porque son así. Sangre es precioso. Ustedes se quejarán, al menos. Ya vieron músculo, ya vieron sangre, ya voy a dar clase de sangre también, entonces. Espero que, bueno, si su lección es la próxima, ahí me organizo para ver si les doy sangre y músculo. Sangre es precioso, chicos. Ustedes no infravaloren sangre. Lo que ustedes verán de sangre lo verán todo segundo semestre y le van a agradecer porque todo lo que ustedes vean de sangre lo van a volver a ver en segundo y lo van a ver peor. Y si lo aprenden bien en primero, se van a ahorrar estudiar para
prácticamente todas las materias sangre, porque cuando yo pasé voy a dejar grabar porque ya, cuando yo pasé segundo, nos dieron sangre en fisiología